Derecho mercantil. La actividad mercantil. El Código de Comercio, al referirse a las actividades mercantiles en su artículo 7, determina que son todos los actos u operaciones que implican necesariamente el desarrollo continuo o habitual de una actividad económica, de producción, intercambio de bienes o prestación de servicios en un determinado mercado, ejecutados con sentido económico, así como los actos en los que intervienen empresarios o comerciantes cuando el propósito con los que intervengan por al menos de uno de ellos es los sujetos mencionados, sea con el generar un beneficio económico. Títulos, valores, compra-venta. El contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto o dinero. Permuta, contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a dar una cosa a cambio de otra. Cesión y transmisión de derechos. La cesión de derechos es un contrato por el cual una parte cedente transfiere a otra cesionario sus derechos, acciones o titularidad sobre un bien, crédito o contrato de manera onerosa o gratuita. El cesionario asume la posición jurídica del cedente manteniendo la relación original. Generalmente requiere un documento escrito y la notificación al deudor para que sea oponible a terceros. Compañías de comercio y de las cuentas de participación. Las compañías de comercio son contratos donde dos o más personas se unen por capitales o bienes para realizar actividades mercantiles y dividir utilidades constituyendo una persona jurídica. En cambio, las cuentas de participación son un contrato asociativo y secreto donde un partícipe aporta capital a un gestor para un negocio sin formar parte de una nueva personalidad jurídica. Contrato de comisión. El contrato de mandato cualificado por la profesión de las partes, comitente o comisionista, que han de ser comerciantes y por este carácter empresarial del negocio de ejecución o gestión del objeto del contrato. Letra de cambio. Título varal formal, literal, que incorpora un orden de pago dirigida al librado y a la promesa u obligación abstracta de pagar a su poseedor legítimo a su vencimiento una suma determinada de dinero vinculada para ello solidariamente a todos los firmantes. Pagaré a la orden, título de crédito o de valor que incorpora una promesa incondicional de pago de una suma de dinero específica a una persona determinada o a quien ésta designe a su orden en la fecha fijada. Su característica principal es que permite el traspaso de titularidad a un tercero mediante endoso sin consentimiento del deudor, facilitando su circulación. Cheque, título varal consistente en un orden o mandato que da el firmante o librador en una entidad de crédito o librado para que pague a la vista del tenedor legítimo una determinada cantidad de dinero con su cargo del depósito o una cuenta que el librador tiene en dicha entidad. Supone también la promesa de que el librador se hará cargo de pagar al tenedor si el librador no lo hiciere. Cartas de crédito. Una carta de crédito es un instrumento jurídico financiero irrevocable mediante el cual un banco emisor, actuando por cuenta de un comprador ordenante, se compromete a pagar a un vendedor beneficiario una suma de dinero contra la prestación de documentos conformes. Funciona como garantía de pago segura en el comercio internacional, mitigando riesgos al condicionar el pago al cumplimiento de términos pactados. Contrato de cuenta corriente. El contrato se desarrolla mediante anotaciones contables de las partes contratantes que van fijando la actuación del deber y del haber no reclamado los respectivos créditos hasta que llegue el final del periodo pactado.
y que se produzca previamente la compensación de las partidas de el que debe y del haber respectivamente. Lo que debe abonarse por una parte contratante a otra es el exceso del crédito no compensado. Préstamo. Contrato por el que una de las partes entrega a otra dinero u otra cosa fungible con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Depósito. Contrato por el que alguien se compromete a guardar algo por encargo de otra persona. Prenda. Contrato que da derecho al acreedor para retener la cosa en su poder o en el de una tercera persona a quien hubiese sido entregado hasta que se pague el crédito. Fianza. Cantidad de dinero o bien material que se entrega como garantía del cumplimiento de una obligación. Seguro. Contrato por el que el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para que el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a su satisfacer una cantidad o un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Requisitos para ser considerado comerciante. El artículo 12 del Código de Comercio nos dice que cuando tenga establecimiento de comercio abierto al público o cuando se anuncia al público como comerciante mediante la oferta de bienes o servicios por cualquier medio. Sus deberes y obligaciones. Tiene como deber y obligación llevar la contabilidad o una cuenta de ingresos e egresos cuando corresponda y refleje sus actividades comerciales de conformidad con las leyes y disposiciones reglamentarias pertinentes. Llevar de manera ordenada la correspondencia que reflejan sus actividades comerciales. Inscribirse al Registro Único de Contribuyentes. La falta de este registro no resta naturaleza mercantil a los actos realizados por un comerciante o empresario siempre que los mismos reúnan los requisitos contenidos en el Código Mercantil y comunicar oportunamente los cambios que se operen. Obtener los permisos necesarios para ejercer su actividad, conservar la información relacionada con sus actividades, al menos por el tiempo que dispone este Código Mercantil, abstenerse de incurrir en conductas de competencia desleal y en general cualquier infracción sancionada en la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado. Abstenerse de incurrir en prácticas sancionadas en la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor.